Baño de color sin dañar el cabello. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un baño de color para revivir el color del cabello y sin maltratarlo. Vamos a implementar violeta de genciana para obtener un tono, por así decirlo, cobrizo natural. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se prepara y cómo es que se aplica. Para hacer el baño de color necesitamos una mascarilla capilar. Puedes utilizar cualquier mascarilla que tengas a la mano. También necesitamos un tinte naranja semipermanente. De este vamos a agregar medio tubo. Hay que mezclar cada producto que agreguemos a la preparación. También vamos a usar tinte amarillo neón. De este vamos a agregar un cuarto del tubo. Seguimos mezclando. También vamos a implementar tinte rojo semipermanente. De este vamos a agregar un octavo de tubo. Volvemos a mezclar la preparación. También vamos a agregar violeta de genciana. De esta vamos a agregar de 3 a 5 gotas. No vayas a exceder la cantidad de violeta porque puede oscurecer el tinte. Mezclamos todo súper bien. En mi caso solamente agregué 3 gotas de violeta de genciana. Y ya por último agregamos aceite de macadamia con argán. Agregamos solamente unas cuantas gotas y volvemos a mezclar todo súper bien. Y listo, este es el color que nos tiene que quedar. Un tono cobrizo terracota sin que se vea naranja fantasía. Como pueden ver, el cabello está completamente deslavado, así que le voy a hacer un baño de color. La aplicación la voy a hacer desde atrás hacia adelante y desde el crecimiento hasta las puntas. Voy a tomar secciones de medio centímetro a 1 centímetro de grosor. Entre más delgadas sean las secciones, el color va a quedar mucho más parejo. Aparte te vas a evitar que quede manchado o que quede con lunares. Ya que terminé con la parte de atrás, ahora voy a pasar con los laterales. En los laterales vamos a ir intercalando los lados. Va a ser uno y uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Ya que terminé de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar 45 minutos. Voy a enjuagar solamente con agua fría, no voy a usar champú ni acondicionador. Como pueden ver, así me quedó el cabello, se ve un cobrizo bastante intenso, sin ese tono naranja o ese reflejo chillante de los tintes fantasía. Este tono es un cobrizo, por así decirlo, más natural a comparación de un tinte fantasía naranja. Esto es porque la violeta de genciana apagó ese tono chillante que caracteriza a los tintes fantasía. Aparte redujo la intensidad del naranja y del rojo, convirtiéndolo como en un tono chedrón. Por cierto, esa técnica solo funciona para revivir el color deslavado, el color que ya tienes cobrizo, o incluso sirve para pintar el cabello siempre y cuando sea de un tono claro como rubio claro. Pero si tienes el cabello oscuro o castaño, no va a depositar pigmento en tu cabello. Recuerda que esta fórmula solamente sirve para revivir el tono cobrizo de tu cabello ya deslavado. Y si tú tienes el cabello rojo deslavado, lo mejor es que hagas una limpieza de color para obtener el tono cobrizo. La limpieza de color no es lo mismo que una decoloración o que una extracción de color, sino que es nada más para retirar un poco el pigmento no deseado del cabello. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y me gustaría saber si ustedes ya sabían de esta técnica de implementar violeta de genciana para obtener un tono cobrizo. Y también me gustaría saber si ustedes ya han usado la violeta de genciana en su tinte cobrizo, si les gustó, si no les gustó, qué les pareció. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.